la reunión en la gobernación del Guayas con todos los gobernadores del país, y la periodista de Teleamazonas, Dayana Monroy, les pide tanto a Cucalón como al presidente Lasso un pronunciamiento a manera de respuesta de lo que fueron justamente las declaraciones suyas leonidas la noche del viernes. Y Cucalón dijo: mi respuesta está en mis redes, y Lasso lo único que atinó es a revisar unas hojas y a mostrar una mueca, una sonrisa un poco burlona. Ahí la vemos, ¿no? Esa fue la respuesta del fin de semana de Lasso, que prefirió en ese momento no hablar ni responder a la CONAIE. Pero ayer, durante el evento de las Fuerzas Armadas, por el 27 de febrero, sí dio unas declaraciones y quiero una reacción suya con respecto a esto. Esto fue lo que dijo el presidente Lasso. Señor presidente, queremos saber su postura frente a lo anunciado por la CONAIE y la respuesta que tiene usted frente al señor Leonidas Díaz. El del fin de semana, el que dio durante el evento de Fuerzas Armadas, por favor. ¿Lo tenemos o no? Hoy estamos aquí para decir claramente que mi gobierno jamás permitirá que el Ecuador descienda una vez más por la espiral de la anarquía. Venga de donde venga. Y esto lo digo con la fe de saber que de nuestro lado está toda la fuerza de la razón y de la institucionalidad, porque sé que cualesquiera sean nuestras diferencias, la gran mayoría de ecuatorianos está consciente de que la férrea defensa de nuestras instituciones es el único camino hacia adelante, porque sé que sobre cualquier temporal discrepancia prevalece la mayoría, la mayoritaria convicción de no dejarnos arrastrar nunca más por el agujero oscuro del caos y la barbarie. A quienes estén contemplando la opción de burlar el marco institucional, les digo claramente: mi mano permanece extendida. Ustedes saben bien que esta es la mano de un demócrata, es la mano abierta de un presidente que pone al diálogo y a las instituciones por encima de todo, pero que de la misma manera jamás temblará cuando éstas sean violentas. Soy sensible a los intereses de cada ecuatoriano, pero también soy firme en la defensa de su esperanza. Hoy... Bien, Leonidas, ahí le escuchó usted, nuevamente habló sobre anarquismo, nuevamente habló sobre que él está del lado de la razón, de la institucionalidad y de la defensa de las instituciones. Yo todavía sigo con la duda de si el presidente Lasso sabe o no sabe lo que es anarquía o no, pero ¿cuál es su respuesta y su reacción con respecto de esta reflexión que hizo el presidente en el evento con los militares y también de su risita irónica durante el evento con los gobernadores? Bueno, el presidente de la República está haciendo el mismo papel. Él dice ser demócrata cuando no ha respetado ningún proceso democrático en las mesas de diálogo. Él dice o exige respetar las leyes, la Constitución. Cuando nosotros, criminalizados, llama a la Fiscalía, nos vamos. Pero él se ha burlado del sistema institucional, se ha burlado cuando tiene que ir a la Asamblea Nacional, por Pandora Papers, ahora por el Gran Padrino. Él dice tener la razón, pero cuando ha sido a través de su razón instalado un Estado narcopolítico, un Estado donde está comandado por la corrupción y por los narcotraficantes que en sí está envuelto él mismo. Entonces, ¿qué podemos esperar de un presidente de este talante? Efectivamente no podemos esperar nada.
Y él seguramente quiere meter miedo, en este caso, para un nivel de reacción popular que puede haber. Téngalo por seguro, presidente de la República. Ha conectado las luchas a nivel nacional. Y habrá, en este caso, una defensa nuestra con dignidad en los territorios. La hemos llevado a la mesa de diálogo y no ha querido cumplirla. Ahí está. Escuchen al presidente de la República desubicado totalmente de la realidad. Desubicado de la realidad. No decían ellos, señores, no decían ellos que no queremos que el Estado ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana, se convierta en una Venezuela, que ha expulsado millones de hermanos venezolanos y ahora tenemos que acogerla. ¿Acaso no estamos repitiendo el 8 de marzo de 1999 con el feriado bancario? Ahora tenemos miles y miles de ecuatorianos todos los días, todas las semanas, saliendo a migración a Estados Unidos. ¿Acaso no decían que ellos van a combatir lo que supuestamente iba a pasar como Venezuela porque se instalaba un Estado comunista? ¿No decían eso? Ahora, con su lógica, con su modelo del Fondo Monetario Internacional, con su modelo capitalista, están acabando todos los sueños, la posibilidad de los ecuatorianos de vivir en este país y ahora salir con otro fenómeno migratorio como fue la de 1999 por el feriado bancario, donde también el presidente de la República definía en esos tiempos como ministro. Y ahora lo está haciendo con total responsabilidad. Y todo esto no creo que debe quedar en la impunidad. Presidente, con sus altanerías, con sus voces altaneras, no va a resolver nada en este país. Y ha demostrado que tiene incapacidad. Lo que sí tiene capacidad es para mentir permanentemente. Lo que sí tiene capacidad es para amenazar. Lo que no tiene capacidad es para lo que ha escrito, acordado con su equipo de gobierno, jamás cumplirla. Un gobierno que instala la mentira como un mecanismo de democracia, ¿qué se puede esperar? Por ello pedimos, tenga dignidad y vaya hacia la casa. No podemos seguir tolerando semejante actos de insulto. De lo contrario, este pueblo estará permanentemente aquí para defender cada rincón de este país, porque nosotros sí somos demócratas. Luego de hablar 2 años, luego tuvimos que ir a una movilización. Los caos, la violencia venidas desde usted, la que no ha permitido realmente garantizar, resolver los problemas mínimos. Escuchemos ahora a los hermanos de la costa, Sierra, Amazonía. Usted quedó comprometido a través de su equipo de gobierno en garantizar la condonación de la deuda hasta $10,000, lo que usted mismo propuso, en este caso en la ley. Y usted dijo, se cumplirá. Y miremos cuántos hermanos de la costa ecuatoriana ahora mismo estamos instalando asambleas para volver a discutir este tema que usted no ha querido escuchar. ¿Sabe por qué? Porque usted defiende esa economía especulativa. Usted defiende a su sistema económico, financiero, especulativa, pero que la gente aquí, en cambio, hacemos economía real, la agricultura, la ganadería. Usted no quiere resolver los problemas más sentidos de los ecuatorianos. Así que nosotros no caeremos en sus mentiras, en sus amenazas, en un gobierno envuelto en actos de corrupción, en un gobierno envuelto en una relación con el narcotráfico. Leonidas, ayer el presidente de la República ha expresado sus condolencias por el asesinato del dirigente. Hoy el ministro del Interior, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ha dicho que el 90% de los acuerdos que se llegaron con la CONAIE se han cumplido. El 90%, ha dicho él. Yo le pregunto, Leonidas, ustedes han señalado que en las próximas horas van a dar una respuesta tanto por la muerte del dirigente indígena como sobre el futuro que va a tener estas mesas de diálogo. Ustedes han decidido separarse, alejarse de las mesas de seguimiento. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Cuál va a ser la respuesta que como movimiento indígena van a tener frente al incumplimiento o al cumplimiento, como dice el ministro de Gobierno, de los acuerdos? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Y cuál va a ser la respuesta de la CONAIE al asesinato del dirigente indígena? Y también esta persona que ha sido detenida, ¿ustedes la conocen? ¿Tienen información de quién es? ¿Si tiene o no tiene relación con el asesinato del dirigente indígena? A ver, sobre el primero, para el señor mentiroso Cucalón y al señor presidente mentirosos en este país, el 90% de cumplimiento. Dejen, por lo menos tengan vergüenza, de verdad. Hay una indignación, dejen de instalar la mentira como conducta política en este país.
Y este señor ignorante no ni siquiera ha leído el acta de paz donde enuncia los que supuestamente el 90%, la duplicación del presupuesto de educación intercultural bilingüe, ahí manifiesta el tema de la relación con la CONAIE, habla también de presupuesto de la salud. Por favor, gracias a la lucha, el decreto 452, lo que tiene que ver con el control de precios, ¿qué dijimos? Hay que poner una lista de precios para que este decreto que ellos mismos sacaron el 18 de junio pueda cumplirla. ¿Qué más? El decreto 456, donde se declaró supuestamente 200 millones de dólares gracias a la lucha. ¿Acaso ha tenido voluntad del gobierno nacional? Eso estoy hablando del acta de paz. ¿Qué más tenemos? El decreto 456, donde se adopta, dice clarito, una serie de políticas públicas compensatorias dirigidas a los sectores rural y urbano, más sufrido el alto costo de la vida, la pandemia y la crisis de logística internacional. Aquí prácticamente se garantizó que debe haber subsidio en las URIAS, debe garantizar procesos de crédito, gracias a la lucha de 18 días. El decreto ejecutivo 462 reduce el precio de la gasolina en 10 centavos y luego se ajustó 5 centavos más, 15 centavos. Y aquí tenemos prácticamente los otros decretos que incluso fueron derogados gracias a la lucha. En total, 8 decretos que salieron de este proceso. Quiere contabilizar en un proceso de lucha que fue efectivizado estas demandas en esos 18 días de movilización, pero no toma en cuenta las discusiones que se llevó a la mesa. Lo que estamos ahorita hablando de cuánto por ciento ha sido es de las mesas. Deje de ser ignorante, señor ministro. Revise uno por uno, dése un tiempito de 1 hora y revise lo que ustedes comprometieron para el país. ¿Qué más dijimos en la primera mesa sobre el tema de subsidios? ¿Cómo trasladamos las políticas de subsidio generalizado, las políticas en la focalización de los subsidios? ¿Qué dijimos? Señores, ahí tienen, seguramente están involucrados los mismos sectores. 3 sectores importantes de este país chupan de la plata de los ecuatorianos 1.200 millones de dólares. Acordamos en las mesas para que ustedes puedan sacar objetivamente esos recursos y trasladar a 3 sectores que damos. Estos 1.200 millones de dólares hay que garantizar para el sector rural. ¿Qué nomás habíamos sugerido? Por ejemplo, la implementación del riego comunitario, donde la producción de los campesinos ayudaría a aportar más, en este caso en las grandes ciudades. ¿Qué más se dijo? Esa plata, que pueda haber una política de compensación para garantizar la salud que están... Se le apagó el micrófono, Leonidas. Active su micrófono, por favor. Estamos teniendo problemas con su audio, Leonidas. Si es que aquí quisiéramos analizar punto por punto, les aseguro que tendríamos 2 o 3 horas para que podamos alfabetizar a ese gobierno indolente, ignorante, de lo que ni siquiera, lo que su equipo ni siquiera ha revisado. Por eso, con ese tono burlesco. ¿Y nosotros qué vamos a hacer de aquí en adelante? Está claro, 3 decisiones. 1, nosotros radicalizamos la movilización en nuestros territorios. Los 11 proyectos mineros que ahora instala el gobierno, habla de la lucha contra la violencia, es usted quien está instalando la violencia, el narcotráfico, el sicariato en nuestras comunidades. Es responsabilidad directa de usted, en este caso, sobre la muerte de nuestro compañero Eduardo Mendúa. Hace 7 meses hemos alertado, hemos llamado, resuelvan este problema de Petroecuador, que sin consulta metieron a las comunidades a aperturar 30 pozos petroleros más. Ahora veamos quién es el detenido. Lo que según la esposa manifestó, ¿no es cierto?, no son sujetos de la comunidad, son hermanos, en este caso con características de mestizos que nunca habían visto por esos territorios. Este fue el escenario en la que se encontró y perdió la vida el compañero Eduardo. Leonidas, ustedes fueron bastante claros en el pronunciamiento del viernes anterior. No hay una paralización, pero sí la instalación, digamos, en cada territorio de movilización permanente. ¿Cuál es la salida que ustedes proponen? Porque también hay sectores que han sido muy críticos con respecto de esa intención de llamar dictador o de desconocer
la decisión de Lasso si es que convoca una muerte cruzada, figura que consta dentro de la Constitución y demás. Pero ¿cuál es la salida en este momento? ¿Un juicio político, destitución del presidente a través de ese mecanismo, aplicar nuevamente o intentar aplicar el 130 de la Constitución, o que el presidente llame a muerte cruzada e ir a elecciones en 6 meses? Y le pregunto, ¿usted sería candidato? A ver, primero yo quiero decir a la mayoría de los ecuatorianos, creo que en este momento una movilización generalizada en la crisis económica, en la crisis de seguridad, seguramente habría una infiltración mucho más en términos delincuenciales, porque ni siquiera ha podido garantizar en las filas de los que deberían controlar en la Policía Nacional, en estos sectores. No lo han hecho. Pero sí, nosotros podemos defender y asegurar en los territorios donde sí conocemos a nuestra gente. Eso que quede claro. Por ello vamos a participar también en la convocatoria de las compañeras mujeres. Nosotros no pretendemos en este día encabezar o lo que sea. No, hay una decisión. Va a haber la participación de las compañeras mujeres por el Día Internacional de la Mujer, en este caso, y también en solidaridad el 8 de con el marzo. pueblo peruano. El 8 de marzo, efectivamente. Nosotros no vamos a encabezar absolutamente nada. Vamos a acompañar en ese proceso. Y ahí también se convocó para una movilización por este tema, para entregar la ley de aguas el día martes 28 de marzo. Entonces, van a ir habiendo acciones por cada temática, efectivamente, en ese proceso hemos dicho, ya correspondiente a lo que vaya a pasar en el escenario político. También decidimos 3 cosas fundamentales. Primero, el gobierno en este momento no tiene autoridad, ni tiene legitimidad para que venga más o menos a barrer las instituciones democráticas. Está constando, sí, dentro de la Constitución de la República, la muerte cruzada que vendría desde el gobierno nacional. Pero eso va a ser democrático realmente, con las intenciones que tiene Lasso desde hace rato. Eso no va a garantizar. El anarquista, el dictador, tendría la figura de Guillermo Lasso. Por eso nosotros hemos dicho, este mecanismo jurídico, mecanismo constitucional, ¿no es cierto?, se ha evidenciado los elementos importantes en el involucramiento de su familia dentro de la relación con las mafias del narcotráfico en este país. Entonces, ¿hay causales para un proceso de juicio político? Efectivamente las hay. Eso se debería garantizar absolutamente respetando el proceso legal. De lo contrario, el presidente de la República, si tuviera dignidad, dé un paso al costado y que haya sucesión constitucional. Ahora, ¿qué puede pasar en 6 meses si vamos a elecciones anticipadas? Será para complementar el tiempo que queda al presidente Lasso. Yo creo que este país ya no está para seguir ensayando quién puede ser o no puede ser. Dejemos que los tiempos establecidos puedan concluir con las autoridades, lógicamente los que ya nos sirven, póngase a un lado y puedan, en este caso, avanzar en esta gestión. Y ahora, quiero decir a los ecuatorianos también que todos estos procesos de lucha que no se confundan ni exclusivamente ni únicamente para los procesos electorales. Si nosotros en este momento estamos luchando es porque hemos sido elegidos autoridades comunitarias y estamos al frente de la CONAIE, respetando, luchando para que los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, como sujetos colectivos de derechos, este Estado plurinacional declarado no se siga ahuyentándose, sino asume esa responsabilidad, porque también somos parte de este Estado, que esta república nació hace 200 años atrás, pero nosotros estamos más de 6.000 años en estos territorios. ¿Pero le tienen la mira o no una candidatura presidencial usted, Leonidas? No es un problema individual, por ello de pronto pueden no entender cuando hay una pregunta individualizada. Todas nuestras decisiones son colectivas. Por ello, cualquier escenario que suceda será luego que nosotros dejemos de ser presidentes de la CONAIE, porque si no se confunden los escenarios, se confunden con la politización de los derechos. Por lo tanto, si es que hay alguna posibilidad, será con una decisión colectiva. Lo que sí le digo es, cuando nosotros, los que estamos convencidos en un proceso unitario, en un proceso democrático, en un proceso colectivo de la lucha, ninguna pretensión de ningún compañero de este país puede provocar división en nuestras estructuras organizativas. Si por generar una candidatura genera división, al menos de mi parte, he dicho,
jamás estaré dispuesto a transitar por un proceso de división de nuestras estructuras organizativas, como sí lo hemos visto de algunos que eran nuestros compañeros a pretexto de cualquier cosa, se fueron y dividieron las estructuras organizativas. Téngalo por seguro, de nosotros como dirigentes eso jamás existirá. La amamos, la queremos, un proceso de organización que la CONAIE ha construido en años y años, y ahora nosotros tenemos que tener esta tarea de continuar y defender esa unidad organizativa. Leonidas, sabemos que tiene otro compromiso, le pregunto rápidamente, ¿va a haber algún tipo de reacción por parte de la comunidad Cofán a raíz del asesinato de este dirigente indígena o se va a garantizar la normalidad en la comunidad allí? Tenemos inmediatamente la reunión del Consejo de Gobierno, haremos las planificaciones y estamos ya en coordinación con las autoridades del territorio, la nacionalidad Cofán, la Confeniae, y otras organizaciones que están aledañas al territorio que estamos sufriendo. Así que en los siguientes días, en las siguientes horas daremos a conocer cuál va a ser este mecanismo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, Leonidas. Leonidas, muy amable por habernos atendido. Muchas gracias, un abrazo. Lo propio, Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE, que ha estado con nosotros. Nos deja esto último, te digo a mí.